Oh, gracias, Señor, en este momento. Este día es un día de gloria. Hoy estamos aquí conectándonos para tener un encuentro con Dios en este sábado. Este sábado que estamos a 2 de abril. Señor, gracias. Venimos adorándote y bendiciendo este tiempo tan especial en el que podemos encontrarnos contigo. Porque siempre recibimos salud de tu palabra, destreza de tu palabra, conocimiento de tu palabra. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias. Gracias por aquellos que ya se están conectando. Gracias por la vida del Espíritu. Gracias por el conocimiento, por la sabiduría. Que muchos a esta hora pues están haciendo cosas, Señor, que los están entreteniendo, pero nosotros estamos hoy este sábado, un día antes de presenciar alguna reunión en algún lugar o al estarnos congregando. Hoy estamos aquí reunidos con el propósito de decirte que te amamos, Señor, que amamos tu palabra. Que aquí podemos crecer teórica, histórica, teológica y espiritualmente, Señor. Que podemos crecer de manera tremenda, alineados a tu voz, a tu palabra. Gracias por los tiempos proféticos que tú has traído a nuestras vidas, por los tiempos de enseñanza que han sido de mucha bendición. Gracias por lo que haces, lo que harás y lo que viene para cada uno de nosotros, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, rompe las ventanas de los cielos en todos los sentidos, Espíritu de Dios. Que hoy nos podamos encontrar reunidos en un solo sentir, en un solo espíritu, con un corazón agradable delante de ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu voz, por tu palabra, por tu presencia. Que cada corazón en esta tarde pueda ser ministrado y tomado por tu espíritu de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que haces esta cada clase que pasa. Hemos notado que hemos crecido en revelación, en sabiduría, en inteligencia, en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Llévate toda carga en esta tarde. Nos tomamos este tiempo para orar, pidiéndote que de una manera sobrenatural tú hables a nuestras vidas y que haya un crecimiento en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia. Hoy honramos tu palabra, honramos todo, Señor, toda la historia, la vida de cada uno de los hombres y mujeres que tú has permitido que estén en la Biblia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que una unción fresca nos visite esta tarde. Una unción que toca, una unción que libera, una unción que pudre el yugo en el nombre de Jesús. Una unción que levanta a nuevos propósitos, a nuevos planes delante de ti, Señor. Gracias por lo que haces, lo que harás y lo que levantarás y a quién usarás en esta temporada. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Shalara Mariara Barabarita Barabasito todo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Inara Marabaliana Maraboco Soto Torolororo. Te adoramos, te bendecimos, digno, 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 digno. Santo, santo, santo. Shandarinara Marilara Barabasita Tarabali. Toca la vida de las personas, Espíritu Santo. Toca sus corazones. Toca su ser, toca su persona, toca lo que son. Espíritu Santo, Espíritu Santo, digno eres. Digno eres de recibir toda gloria. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Tú eres que recompensa. Eres quien recompensa nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Tú te mereces todo, Señor. Tú te mereces todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos delante de ti. Te honramos. Te bendecimos. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás trayendo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y eso darle gracias a Dios por los propósitos. Por los propósitos en nuestra vida, en tu vida. Todo propósito tiene un acompañamiento. Todo plan es un plan divino de parte del Señor. Bendito, bendito. Orilara masita tarabaliara baita. Bendito Dios. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Inara mararasita talabariara.
Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, tu presencia y tu bondad. Gracias. Bueno, quiero decirte que todo tiene un plan en Dios. Fuimos diseñados, ya lo hemos visto. Y en nuestras vidas hay propósitos de parte del Señor. Propósitos establecidos en su reino para cada uno de nosotros. Y mira, antes de comenzar esta palabra, quiero platicarte el testimonio de una persona que me habló el día de ella. Esta persona es un joven que recibió 4 sentencias en la cárcel. Cada sentencia es de 40 años. O sea, ¿tú crees esos 4 por 4, 160 años? No iba a alcanzar a pagarlos en una vida, pero era una cadena perpetua de 4 sentencias. Este joven recibió una palabra de parte del Señor y las 4 sentencias se redujeron a una sentencia. Y esto tuvo que ver con una palabra que se soltó para este muchacho, y aparte fue por un buen comportamiento que lleva en esa penitenciaría. La otra parte fue que ayer me habló porque yo le solté una palabra de parte del Señor en la cual le iban a dar libertad condicional. Pero fíjate que cuando le estaba soltando la palabra profética, el Señor me mostró que él había nacido para ese propósito. Híjole, qué propósito tan difícil, ¿verdad? Crecer, llegar a una edad y ser condenado por algo injusto y caer en la cárcel. Este joven ya tiene entre 13 y 16 años en la cárcel, pero le redujeron la sentencia a 40 años. Pero el día de ayer Dios habló y le dijo que le iban a dar libertad condicional. El joven me habla y me dice que acaban de liberar una lista donde iban a darle libertad condicional a 80 reos. Increíble, ¿verdad? Y bueno, es increíble porque él está incluido dentro de esos 80. Esos 80, ¿verdad? Que saldrán en libertad condicional, entrarán y saldrán, ¿sí?, de ese lugar por su buen comportamiento. Y ayer que él me hablaba bien gozoso. Yo no me puedo imaginar a una persona en un lugar así, encerrado en un lugar así, la desesperación, la tristeza o sentir el abandono. Pero ayer que el Señor me mostró que él había nacido para ese propósito, fue increíble porque él me confirmó el testimonio de que antes de que él entrara a ese lugar a la edad de 13 años, soñó que caminaba sobre un terreno donde el polvo le llegaba a los tobillos y después a las rodillas. Y Dios me mostró que eso representaba el lugar donde él iba a terminar, pero que Dios lo iba a usar desde ahí para afuera, inclusive para otras naciones. Y cuando yo escuché la vida de esta persona, porque el tiempo estaba limitado, me di por enterado de lo que es un propósito de Dios o un diseño de Dios para un ser humano. Mira, yo cuando lo escuché a él dije, bueno, nosotros no hemos sufrido lo que él ha sufrido, ¿verdad? A veces nos pasan cosas y cualquier cosita nos derrumba, pero este joven que me habló ayer con el ánimo arriba, con el deseo por encima, eso es impactante. Impactante de haber aguantado 16 años y todavía estar sirviendo al Señor en la cárcel, y que muchas personas han salido de esa penitenciaría entregando su vida a Jesús y han salido de ahí a pastorear.
por lo que este joven ha sembrado en sus vidas. Entonces es impresionante cuando estamos hablando de propósito. Cuando estamos hablando de propósito, debemos entender que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas, pase lo que pase. Entonces debemos entender que ese propósito está aquí. Cada uno lo tenemos. Entonces hay que abrazarlo, hay que amar ese propósito porque viene de Dios. Y una vez que lo hemos descubierto, pues no debemos de desanimarnos. Y bueno, quiero hablarte de esto. No sé si se alcanza a ver, pero esta macetita la compré hace como un mes aproximadamente. Me traje una raíz de la calle Azusa, ahí donde fue el avivamiento de la calle Azusa de Williamson Seymour. En ese mismo lugar creció un árbol que da unas toronjas de este tamaño. Entonces fuimos a la calle Azusa, esta vez que fui a Los Ángeles, California, y yo me quería llevar algo. Y yo me traje 13 piedras simbólicas, y luego cuando fui a Almolonga me traje unas plantitas ahí, ¿verdad? Pero esta semilla me tenía a mí intrigado, porque esta semilla pues era un pedazo de raíz que lo guardé en un plástico, y cuando llegué a Albuquerque, la hermana Diana lo puso en un vaso a que se remojara y comenzó a reverdecer, pero no nos dio mucha esperanza. Y hoy exactamente en la mañana mi esposa me dice que ya le salió su primera plantita a la semilla de la calle Azusa. Y yo estoy muy contento porque para mí esto representa algo especial. La hemos estado regando, poniendo en el sol. Y bueno, esto nos habla de muchos aspectos de nuestra vida. Hoy estaba estudiando de cómo crecen las semillas, y primero echan raíz hacia abajo y luego sacan su primera plantita. Yo oro porque le pongo las manos a esta maceta, a esta semilla, para que crezca y reverdezca y sea algo muy poderoso, que sea algo, bueno, profético, porque bueno, para mí representa la semilla de algo que sucedió hace 100 años, más de 100 años, en Los Ángeles, California, y ahorita aquí lo tengo y está creciendo. Y bueno, para mí representa algo grande porque hace 2 días aproximadamente Dios me habló un mensaje que lo voy a estar predicando el día de mañana en la iglesia, y que bueno, como para el lunes o el domingo en la tarde, lo vas a ver en YouTube. Y bueno, si quieres escuchar ese mensaje, pues mañana, si no te congregas, o no estás asistiendo a un lugar, que te conectes a Facebook Live, y ahí vamos a estar. Si no, escuchas la repetición el lunes o el martes, ¿ok? Entonces, ahí voy a estar hablando un poquito más, porque hace 2 días anteriores Dios me habló algo relacionado, y hoy en la mañana amanece esa plantita en la maceta, y pues yo estoy muy contento porque para mí representa que Dios está escuchando, y representa que aunque estemos trabajando y no veamos lo que queramos ver, tarde que temprano va a suceder. Entonces yo estoy muy contento, estoy muy feliz de lo que pueda suceder. Recuerda que todo es profético en el Señor, todo tiene un propósito. Amén. Jesús hizo tantas cosas en el Nuevo Testamento que dispararon los pensamientos de los religiosos de aquellos tiempos. Si bien recuerdas, una ocasión él escupió la tierra y convirtió
la tierra en lodo y le puso el lodo a un ciego, ¿sí? Y por mucho tiempo yo me pregunté por qué Jesús hizo ese acto, ¿verdad? ¿Por qué Jesús hizo ese acto de escupir la tierra y echarle lodo a un ciego? ¿Por qué no nomás le puso la mano, oró por él y recobró la vista? Entonces, por mucho tiempo yo me hice esa pregunta: ¿por qué tuvo que escupir la tierra, hacer lodo y ponerle lodo al ciego? Entonces, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Dios me mostró que había un libro llamado el Talmud. Entre muchos libros históricos de Israel, el libro del Talmud es un libro histórico. Es un libro que posee historia, teología, y que de alguna manera el pueblo judío lo escribió con el propósito de proteger la iglesia ortodoxa. El Talmud es un libro teológico y posee, pues obviamente, algunas historietas que tienen que ver con historias que probablemente no son muy realistas, pero este libro fue escrito por un grupo de rabinos judíos. Y bueno, debemos entender que todo lo que el hombre crea, todo lo que el hombre hace, tarde que temprano el Señor Jesús o Dios Padre lo utiliza con el propósito de testificar de que Él siempre va a tener la razón. Así es que jamás nos encontremos en un estado de razonamiento donde vamos a cuestionar lo que Dios está haciendo en algún lugar. Porque inclusive lo que estemos escribiendo, lo que estemos haciendo, ¿verdad? Dios lo puede utilizar para revertirlo y convertirlo en algo que nos va a dirigir hacia Él. Entonces, el libro del Talmud es un libro geográfico judío que fue escrito por rabinos, ¿ok? Rabinos. Ahora, en el Talmud, el hijo primogénito de su padre puede escupir en los ojos de un ciego y podrá ver, ¿ok? Según en una historia del libro del Talmud, si el hijo del padre, el hijo primogénito del padre, escupiera en tierra, este hijo primogénito puede ponerle ese lodo a un ciego y puede recibir la vista. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Los judíos crean el libro del Talmud, número uno, y número dos, Dios utiliza una de las historias del Talmud para hacer que el corazón de los fariseos religiosos de aquel tiempo fuera revolucionado por un libro teológico que ellos escribieron. Ahora, fíjate bien lo que pasa que dice en el Talmud: el hijo primogénito de su padre puede escupir en los ojos de un ciego y podrá ver. Jesús confrontó la incredulidad de los fariseos a través de un milagro en uno de sus libros de sabiduría. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan capítulo 6, Juan capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 1. Si lo tienes, vamos a buscarlo con mucha paciencia, porque hoy vamos a aprender y es bien importante que estés haciendo anotaciones, porque este tipo de mensajes o enseñanzas, ¿sí? Nos abre muchas cosas en nuestro espíritu, ¿ok? Dice el capítulo 9, verso 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjate, no era cualquier ciego, era un hombre que había nacido ciego, ¿sí? He orado por personas que tienen 3, 4 años sin vista y Dios les recobra la vista. Pero aquí es otra cosa. Este hombre jamás había visto la luz del día, ¿sí?
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo, dice Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, escupe, pero no solo le pone el lodo, ¿verdad? Pudiéramos decir que Jesús escupió y hizo un ingrediente como barro, tal vez, y lo puso en los ojos de este hombre. Fíjate qué tanto pudo haber escupido Jesús para convertir ese pedazo en un pedazo de lodo o de barro, y luego se puso a untarlo de esta manera, como si fuera Vicks o fuera algún ungüento que ayuda en alguna infección en los ojos. Jesús tomó ese lodo con el que escupió, y le empezó a untar los ojos. No dice que lo agarró y nomás se lo puso así. Literalmente agarró el lodo y le comenzó a untar los ojos, hasta que cada uno de sus ojos quedara básicamente cubierto con el lodo. Un acto medio raro, pero hace algunos años atrás yo me preguntaba y decía: ¿por qué el Señor hizo este acto? Cuando estudié el Talmud, entendí que Dios iba a invertir la sabiduría de los supuestos fariseos, escribas, saduceos, para que ellos entendieran que Jesús era el Hijo de Dios. Número uno, ellos decían que Jesús era hijo de fornicación. Ellos tenían la teoría de que María salió embarazada por un acto de fornicación. Jamás reconocieron que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Pues ellos tenían entendido que Jesús era un nacimiento que se había derivado de un acto de pecado, de que su mamá se metió en una relación sexual antes del matrimonio. Eso es lo que pensaban los fariseos y los escribas. Ahora, en su libro del Talmud decían que si el hijo primogénito, inclusive el hijo primogénito, su saliva era tan santa que si escupía en tierra, iba a poder tomar ese lodo y ponerlo en los ojos de un hombre que habría nacido ciego, y su saliva hecha lodo iba a sanarlo. Ahora, cuando Jesús hizo esto, lo hizo para refutar sus escritos del Talmud y para que sus mentes se revolucionaran, porque ellos mismos habían escrito el Talmud. Ahora, tenemos que comprender que Jesús usa todo con el propósito de llevarnos hacia Él. Recuerda que uno de los propósitos de Dios es que nosotros nos encontremos con Él y que Él se revele a nuestras vidas. Inclusive Dios puede utilizar lo que menos esperamos para hablarnos, ¿verdad? Él pudo haber utilizado tu trabajo en el pasado para poderse encontrar contigo. Él pudo haberse hecho uso de alguna prueba, algún ataque, inclusive una enfermedad que te sobrevino antes de conocerlo, para que tú te encontraras con Él. Cualquier cosa pudo haber sido posible. Inclusive ha habido personas que han perdido su trabajo, y esas personas a los pocos días están entregando su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios usa todo con el propósito de acercarnos a Él. Ahora, hay quienes se endurecen o que son endurecidos por Dios por alguna palabra que salió de su boca, una blasfemia, ¿verdad? Como lo que sucedió con Faraón cuando Dios endureció su corazón y no creyó en ninguna de las señales de Moisés.
Ese es otro nivel, ¿eh? Que una persona sea endurecida, ¿verdad? A veces tiene que ver en que Dios mismo los endureció. ¿Por qué? Para que no se acerquen por medio del arrepentimiento y haya juicio a sus vidas en el futuro. Ahora, pero no estamos hablando de ese detalle, estamos hablando de esto. Respondió Jesús, no es que pecó sino sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, fíjate bien, primero le unta los ojos y le deja el lodo como evidencia. Qué increíble es Dios. Le deja el lodo como evidencia y Dios le dice, ¿verdad? Dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué era el estanque de Siloé? Era un estanque que tenía una gran historia bíblica, antigua testamentaria, porque el lago de Siloé representa un lugar profético. Inclusive los saduceos, los escribas y los fariseos lo utilizaban para ceremonias. El lago, el lugar, el estanque, lo utilizaban inclusive para bañar a los nuevos sacerdotes, porque recuerda que en el Antiguo Testamento aquellos que eran encomendados a ser sacerdotes tenían que ser bañados con 7 tinajas. Entonces, es muy probable que el agua del Siloé era utilizado, escúchame bien, para las ceremonias sacerdotales. Ahora, cuando Jesús le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, es porque Jesús sabe que en ese lugar se encuentran muchos rabinos que están cuestionando su deidad, que están cuestionando su grandeza. Pues Jesús envía a este ciego con los ojos untados con lodo. Qué propósito tan tremendo, ¿verdad? Primero le unta los ojos y le dice, vete a tanta distancia. Imagínate que estaba a 30 minutos de ahí. Llegó al monte, al estanque del Siloé y pidió que le enjuagaran, o él mismo llegó, se hincó y se empezó a echar agua y ahí mismo comenzó a recibir la vista a los ojos de los rabinos. Ahora, dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿De quién están hablando? Bueno, ellos tenían a Jesús como un pecador, ¿sí? Porque como te lo dije anteriormente, ellos decían que Jesús era hijo de fornicación. Inclusive llegaron
con estos comentarios a comparar a María con una prostituta. Entonces, para ellos Jesús no era santo, era pecador. Número uno, porque ellos veían que Jesús hacía milagros en día de reposo. Ellos veían que Jesús contradecía muchas de las cosas que Dios hacía, pero ¿por qué las contradecía? Porque ellos no vivían lo que predicaban. Entonces vemos aquí que ellos comienzan a alterarse y a discutir entre ellos. ¿Por qué? Porque en su mente, en su sabiduría, en su Talmud, decía que si el hijo primogénito del padre escupía en tierra, él podía untar ese lodo en un ciego de nacimiento y vería. Cuando Jesús hizo este acto, utilizó uno de sus estrofas de la sabiduría del Talmud para mostrarles que él era hijo primogénito del Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Número uno, vemos que Jesús utiliza los propósitos con un propósito especial. Usa las cosas con un propósito. Inclusive puede hacer que nosotros revolucionemos mentalmente, porque, escúchame bien, la única manera en la que yo me voy a adentrar a un mensaje poderoso no es a través de teología, no es a través de historia, es a través de revelación. ¿Ok? Entonces, cuando yo vivo bajo la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, yo tiendo a tener más crecimiento que una persona que se queda varada en historia y teología. Por eso es importante que nosotros comprendamos. Los fariseos y los judíos ortodoxos, escribas, se habían quedado varados en la teología y habían atroncado su crecimiento en Dios. Se habían detenido en su crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos se estaban conformando con lo teológico simplemente. Pues tenemos que comprender que la palabra es poderosa cuando estamos haciendo uso de ella con revelación. Entonces la revelación jamás se va a quedar estancada. La revelación, ahorita tú puedes leer un versículo y Dios te da una comprensión de ese versículo. Días después lo vuelves a leer y Dios te da otra revelación. Así es que la palabra de Dios va a seguir trayendo revelación a nuestras vidas por años. Por años. Versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Ok? Esto es algo que tenemos que comprender. El término profeta existe en los evangelios. Solamente una persona que tiene el manto profético sobre ella tiene el poder para hacer ese tipo de milagros. ¿Vale? Porque recuerda que la palabra profética, ¿verdad? Dice, el que tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La palabra profética es una semilla que da fruto. Y la palabra creer viene de la palabra crear en Génesis capítulo 1. Creó Dios los cielos y la tierra y vio Dios que todo era bueno. Y bendijo el primer día, el segundo hasta el séptimo día. Entonces, cuando yo hablo palabra profética de parte del Señor, no tengo no solo la tendencia de creer que lo que estoy profetizando es cierto, sino que tengo la tendencia de crear cosas que no existen. Por eso es importante que nosotros, en voz profética, siempre estemos haciendo declaraciones positivas y no negativas. Estemos haciendo declaraciones de vida. Estemos haciendo declaraciones de que Dios va a hacer cosas grandes. Que estemos bendiciendo, porque la Biblia nos dice que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuál es la palabra de vida que sale de la boca del creyente? La palabra profética.
Amén. Entonces, tenlo por seguro que cuando Jesús le untó los ojos con lodo, hechos de su saliva, Jesús comenzó a profetizar vida sobre esos ojos. Entonces, es una voz profética la que puede traer esa sanidad. Por eso es importante también que podamos comprender que no podemos seguir hablando de la misma manera. No podemos ser pesimistas. El pesimismo te conduce al negativismo continuo. Una persona pesimista es aquella que siempre se está quejando de lo que le pasó y que probablemente piensa que le va a volver a pasar. Tenemos que ser liberados del pesimismo y comenzar a liberar palabra de vida en nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado de las declaraciones que nos pueden atar al pasado. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres que él había recibido la vista. Fíjate bien, ¿qué es lo que hace una mente teológica? Siempre va a pedir evidencias. Una persona teológica a veces es elitista y escoge las cosas que le convienen y las que no le convienen, pues no las aplica. Vemos aquí los judíos estaban preparados en el Talmud, eran sabios, pero no podían creer en un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un milagro en día de reposo. Recuerda algo, Dios siempre va a hacer algo para quebrantar nuestra mente religiosa. Dios puede y tiene permiso de hacer cualquier cosa. Todo tiene un propósito en el reino de Dios. Amén. Hijo que no quiere nada con el Señor, profética y empezar a declarar cosas positivas. Y tienes que abrir tu vista y mente profética para entender que aunque hay lodo en ese joven, Dios lo va a presentar ante el estanque del Siloé y ahí le va a quitar todo el lodo, todo el pecado. Entonces debemos entender que todo tiene un propósito. Inclusive hay cosas que estamos viviendo en nuestra familia que Dios las está utilizando para moldearnos, ¿sí? Para llevarnos a cumplir nuestra meta profética. Entonces dice el versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Nuestra declaración de que vamos a estar declarando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tiene que estar de continuo en nuestra boca. Inclusive si hay familia a nuestro alrededor que no aceptan nuestra fe, ¿verdad? Tarde que temprano vamos a tener que confesar que Jesús es nuestro Dios. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero vemos aquí que el pueblo judío ya tenía una amenaza inminente. Cualquiera que confiese que Jesús es el Mesías, lo vamos a expulsar de las sinagogas. Ya no iban a tener permiso de ir a una sinagoga, a una iglesia, ni siquiera a llevar un sacrificio. ¿Tú sabes en qué conllevaba todo eso? En que básicamente el judío tradicional iba a sentir que estaba renunciando a su ley. La ley judía para ellos representaba Dios. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Jesús ya estaba llevando a esa generación a renunciar a la religiosidad y a la ley
porque se avecinaba el tiempo de la gracia. Pues tenemos que conocer que todo tenía un propósito del Señor. Ellos querían quedar bien con estos hombres y estos hombres los tenían amenazados, amedrentados e intimidados. Y tenemos que entender una cosa muy importante. Jesús estaba a punto de quebrantar lo antiguo y traer algo nuevo a la iglesia. ¿Ok? Eso es algo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos de gracia, de manifestación del Espíritu Santo. Vienen tiempos de renovación de su espíritu y de crecimiento a nuestras vidas. ¿Por dónde va a traer Dios un nuevo avivamiento? ¿Por dónde va a traer un despertar tan poderoso que el mundo entero va a ser sacudido? Y una de las cosas que te digo en esta tarde es que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados porque Dios ya está hablando de algo sin precedentes. Mira, estoy recibiendo palabras proféticas de acá, de allá. Personas me están hablando por teléfono para comentarme de algo que Dios está planeando hacer. Y las personas que me están hablando pareciera como si se conocieran porque me están hablando exactamente de lo mismo. De algo que tiene que ver no solo con una visitación, sino un temblor del Espíritu que Dios va a convertir ciudades enteras a su nombre. ¿Puedes imaginarte? Los tiempos van a empezar a resurgir, tiempos en estadios, tiempos donde van a comenzar a suceder cosas que habíamos dejado de ver por un tiempo atrás. Y van a comenzar a suceder una vez más. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para enjuagar tus ojos y que el estanque de Siloé te deje ver lo que viene? Y mira lo que pasa aquí, porque esta es una palabra que el Señor reveló a mi vida. Y esto es algo que todos en absoluto tenemos que aplicar. Hoy, a lo mejor, muchos se encuentran con lodo en sus ojos. Tal vez estás a punto de mirar las cosas de una manera que no las estabas mirando. El estanque de Siloé representa no solo el toque del Espíritu Santo que viene sobre tu ser, sino el toque del Espíritu Santo que viene sobre tu vista espiritual para que puedas entender las cosas de manera diferente y puedas crecer rápidamente en sabiduría y en inteligencia. Y mira lo que dice aquí. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Estamos en el 24. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Están hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, están hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Qué increíble! El ciego está predicándole a los fariseos de una manera práctica y básica. Les está hablando de fe, les está hablando de temor, les está hablando de santidad, pero aún así ellos no quieren entender. Debemos entender una cosa, que el conocimiento de las cosas de Dios
si son muy teológicas o muy que nos están alejando de la esencia del Espíritu, me pueden una confusión en el futuro. No es porque las había atorado, los había atado. Eso es algo. Nosotros tenemos que entender vestimiento saludable en el Señor. Dios nos está proveyendo de un crecimiento saludable. Este crecimiento saludable viene al estar ayunando y no a leerla en el razonamiento. ¿Qué es lo que le está pasando a los creadores del Talmud? Se están endureciendo aún más porque no pueden entender que Jesús acaba de utilizar una de sus estrofas del Talmud para confrontarlos. ¡Wow! Los acaba de confrontar, por eso están discutiendo entre ellos. Están hablando del Talmud, están hablando de su sabiduría, están hablando de su sabiduría humana. Dios utilizará cualquier cosa para llegar a nosotros. Dios utilizará cualquier cosa para llegar a esos familiares por los cuales estás orando. Y otra de las cosas que tú y yo tenemos que comprender es que vamos a tener que aprender a confiar de que ese tiempo va a pasar. Esa familia tuya que no conoce a Jesús se va a convertir por tu perseverancia, por tu entrega a Él, porque Dios va a utilizar su Talmud, va a utilizar sus ideologías para confrontarlos y mostrarles que Él es real. Y eso es algo que tenemos que entender. Versículo siguiente. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si no viniere de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Otra de las cosas que tenemos que comprender en cuando Dios nos abre nuestra vista espiritual es que vamos a comenzar a mirar las cosas como los demás no la ven. Y muchas personas te van a expulsar, inclusive de tu propia familia. Ya no vas a estar aprobado por la manera en que hablas. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que entender que nuestra vida no puede carecer del propósito de Dios. Y si el propósito de Dios nos está llevando a que otros vean que yo ya soy muy diferente, que yo ya tengo más pasión por el Espíritu Santo, que yo ya no tengo pasión por las fiestas, que yo ya no tengo pasión por el alcohol, que yo ya no tengo pasión por las cosas degeneradas, que ahora lo que me apasiona es la obra del Espíritu Santo. Y aunque la gente no lo acepte, yo tengo que entender que Dios me está llevando por esa dirección, porque Dios me va a utilizar para testificar, no solo a través de palabras, sino con testimonio. Entonces tú y yo somos un testimonio vivo de algo grande que Dios está haciendo. Tú y yo somos un testimonio vivo al permanecer en Cristo Jesús. ¿Qué te digo? No permitas que nada te haga claudicar. No permitas que nada te haga desanimarte. No permitas que nada ni nadie, inclusive si tu esposo o tu esposa o alguien del trabajo te está amenazando, que porque eres creyente no permitas que eso te amedrente. No permitas que eso te preocupe. Tú tienes que mantenerte de pie, porque Dios te está enviando al estanque de Siloé para que tu vida revolucione otras mentes, para que tu vida revolucione a aquellos que no le conocen.
Wow, qué tremendo. Versículo siguiente, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Nuestra fe en ocasiones nos va a llevar a lugares que no nos gustan. Nuestra fe necesita ser probada, ¿verdad? Dice Santiago que la fe tiene que ser probada. La fe y la semilla que Dios puso en tu corazón tiene que ser probada tarde que temprano. No nomás se trata de que tú alces tu voz y digas, Señor, te amo y que yo voy a estar contigo siempre. Eso es fácil, pero cuando viene la prueba de que yo tengo que permanecer en esta fe que estoy confesando, que no voy a desistir tan fácilmente ni por un desánimo, ahí es donde yo estoy demostrando mi verdadera fe. Cuando me llega hasta el cuello la prueba, cuando siento que la ira está a punto de explotar, cuando siento que el enojo está a punto de estallar, cuando yo siento que el conflicto emocional en mi corazón es demasiado, que ya no puedo con él. Ahí es donde tú le demuestras a Dios que tienes una gran fe en él. Cuando no permites que nada ni nadie te mueva del lugar donde él produjo salvación. Que no permites que nadie ni nada te mueva del plan que Dios tiene para ti. Ya basta. Escúchame bien. Ya basta. Los que tenemos muchos años en el Evangelio, como le dije en la clase anterior, hemos vivido tantas pruebas. Pero las pruebas no nos hacen débiles, ni nos hacen que demos mal testimonio si permanecemos en nuestra fe. Las pruebas que vivimos, las vivimos porque al final Dios nos está levantando, nos está diciendo, has pasado la prueba y has demostrado una fe genuina. Adelante, sigue con tu proyecto. ¿Sí? Así es que no desertamos de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que vives tiene un propósito. Todo lo que vives tiene un propósito. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para los que no ven, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús les respondió, si fuereis ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Otra vez, vamos a leer el verso 41. Porque Jesús siempre empieza de una manera tremenda y termina un capítulo de manera más tremenda todavía. Dice, Jesús le respondió, si fuereis ciegos, no tendríais pecado. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, la ceguera no viene por un ataque físico, por una enfermedad. Jesús les está hablando de manera espiritual. Los fariseos creían que ya lo sabían todo. Y ellos pensaban que nadie les podía enseñar nada. Por eso Jesús les estaba diciendo ciegos. Y estaba diciéndoles que esa ceguera estaba endureciéndolos al grado que se estaban volviendo soberbios y orgullosos contra Dios mismo. Por eso Jesús les está diciendo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Qué es lo que hace un ciego espiritual? Un ciego espiritual, lo primero que hace, un ciego natural, lo primero que hace es que pide ayuda para que lo lleven a un lugar. Una ocasión me acuerdo que estaba en un crucero y estaba una persona que no veía tratando de pasar al otro lado del semáforo. Y le dije, necesitas ayuda, necesitas que te ayude a pasar. Y el ciego
que había nacido ciego, me dijo, sí, eso es lo que estaba esperando. Y entonces lo pasé. ¿Qué es lo que hace un ciego físico? Un ciego físico nunca se va a rehusar a que lo ayudes. Un ciego espiritual que sabe que necesita conocimiento, nunca se va a rehusar a aprender algo que tú le estás enseñando. Pero una persona que no es ciego espiritual, sino que dice que ya lo sabe todo, ¿sí? Es una persona que se mantiene en un estado de pecado fulminante, donde ya no va a avanzar. ¿Me explico? Por eso Jesús está hablando en el verso 41, dice, Jesús le respondió, si fueres ciego, no tendríais pecado. ¿Por qué? Porque un ciego permita que le ayudes. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¡Qué increíble! Nosotros debemos de reconocer que necesitamos guianza, que necesitamos que Dios use a alguien para guiarnos, que Dios utilice a alguien para llevarnos al otro extremo de la avenida y colocarnos en aquel lugar para que podamos encontrar nuestro propósito en la vida. Los propósitos que Dios tiene en nuestra vida no se dan simplemente porque los quiero, se dan porque yo me pongo en una posición de alumno y que estoy dispuesto a que alguien que tiene más conocimiento se vacíe sobre mí, se vacíe sobre mí. Si yo tengo dos vasos, un vaso lleno bueno, vamos a ver, de refresco de este lado y un vaso de agua de este lado, ¿verdad? Entonces, este vaso le está diciendo a este vaso, necesitas vaciarte completamente para poder vaciar mi conocimiento. Entonces, este vaso se tiene que vaciar para que se pueda vaciar el conocimiento de este otro vaso. Entonces, hay ocasiones en que tenemos que vaciarnos de aquello que pensamos o creemos que ya sabemos. ¿Por qué? Porque en el camino del Señor aún no sabemos lo que tenemos que saber. Recuerda, la revelación se va renovando día con día. Si ahorita lees un versículo y Dios te da una revelación, el año que entra lo vuelves a leer y ya te está dando otra revelación del mismo versículo. O vas a un lugar y ese versículo Dios te lo está revelando de una manera que tú no lo habías entendido. Por eso nuestro espíritu debe mantenerse abierto. No decir que ya lo sé todo, porque eso infringe el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Descapacita la revelación de Dios en nuestras vidas. Y créeme, Dios va a seguir y va a continuar hablándonos, pero tenemos que estar abiertos y despiertos a lo nuevo de Dios. ¿Cómo es que Dios va a convertir ciudades enteras? No lo sabemos todavía, pero de que va a suceder, va a suceder. Hace varios años atrás, en el año 2009, aproximadamente 2010, recibí una palabra de parte del Señor y estaba una persona profetizándome con los ojos vendados y me dijo esto: ciudades enteras se van a convertir a través de tu predicación, ciudades enteras se van a convertir a Cristo. Y esa persona que me empezó a profetizar comenzó a llorar, a ser tocada de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Pues te quiero decir una cosa: de que va a suceder, va a suceder. No sabemos cómo, dónde y cómo va a comenzar a suceder, pero va a suceder así como hemos visto la conversión de una persona. Veremos ciudades enteras convertidas a Cristo Jesús. Oh, ya me lo puedo imaginar. Personas saliendo de sus hogares y pidiendo la misericordia de Dios. Personas saliendo de sus distracciones y entrando en un estado de arrepentimiento. Sucedió en Gales
Cuando Evan Roberts predicaba, la gente llegaba a la ciudad y caía bajo el poder del Espíritu Santo sin que nadie los tocara. Eso va a volver a suceder. Pero tenemos que entender que no nos podemos quedar parados en nuestras ideas o razonamientos o talmudes. Voy a leer algo rápido. Dice: el Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas en un inmenso código civil religioso, elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Antecedentes del Talmud. Así como el Talmud de Babilonia, el objetivo del Talmud de Jerusalén fue el desarrollo de la tradición oral judía que se habían cristalizado en la Mishmaim, el siglo II después de Cristo. Hay mucha revelación en esto. Yo veo que los judíos tradicionales hicieron este libro teológico y teórico, histórico, lleno de leyendas, con el propósito de poderse excusar. Cuando vino Jesús, el Talmud se había convertido en su mundo, en sus ideales. Y nada de esto está mal, escúchame bien. El problema es cuando nosotros tratamos de sofocar la obra de Dios por algo que yo creo que es mejor. Por eso tenemos que estar abiertos a la obra del Espíritu Santo, en sabiduría, en inteligencia, en revelación, ¿ok? Y en conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a llevar de continuo a una revelación profunda de su nombre. Hay cosas que necesitamos seguir aprendiendo de él. Hay cosas que Dios va a seguir revelando. Inclusive dice la Biblia que hay cosas que se nos serán reveladas cuando ya estemos en su presencia. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todas las librerías del mundo. Yo no me puedo imaginar de qué cosas están hablando si Jesús solo estuvo ministrando por 3 años. Lo que está diciendo el autor es que la vida de Jesús tiene más revelación que lo que podemos imaginar. Si con un solo libro, que es la Biblia, muchos han tenido un encuentro con Jesús y de este libro han escrito infinidad de libros, infinidad de revelaciones que ya hasta existen librerías que hablan de las revelaciones extraídas de la Biblia. Qué tremendo. Ahora imagínate si estuviera escrito todo lo que dice el autor y que no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Significa que en la Biblia hay cosas que no hay cosas, que no se encuentran cosas que Jesús hizo y que van a revolucionar nuestra mente. Hay cosas que no se escribieron de Jesús y que se van a revolucionar mentes hoy en día. Por eso nuestro espíritu tiene que estar abierto a lo nuevo. ¿De qué manera se va a revelar Dios? Eso es muy importante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que te imagines que tú y yo somos este ciego que Dios escupió en tierra y untó el lodo en nuestros ojos. Pero que ahora estamos dejando que el agua del Siloé nos empiece a traer revelación nunca antes conocida en nuestras vidas. Ese estanque de Siloé que representa la obra del Espíritu Santo en nuestra vista. La obra del Espíritu Santo como un pergamino en cada palabra que predicamos. La obra del Espíritu Santo,
la cual transforma vidas a través de la simple predicación que trae revelación al oído. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Dios, al estanque de Siloé, para que tú, Señor, quites el lodo de nuestra vista, para que podamos ver las nuevas revelaciones que se avecinan y que se aproximan, y que a lo mejor muchos no los están esperando, pero solo aquellos que están entendidos, que son entendidos en los tiempos, vivirán cosas esplendorosas, magníficas y sumamente extraordinarias. Dios, aquí estamos en el estanque de Siloé, para que nos muestres lo nuevo, para que ministres nuestro espíritu aun cuando dormamos, para que nos enseñes como el rabí que eres de nosotros, que nos hables con voz audible estando en sueños, que nos muestres cada cosa que tenemos que aprender en el nombre poderoso de Jesús. Que sea un tiempo donde nuestro espíritu se abre a lo nuevo y que experimenta cosas sobrenaturales en la sabiduría que tú nos estás otorgando el día de hoy. Que muchos queden boca abierta cuando nos escuchen hablar acerca de ti. Que ni los doctores, ni los teólogos, ni los filósofos puedan sostenerse ante el mensaje de la palabra revelada en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que este avivamiento que se está levantando en estas temporadas, este avivamiento por el amor a tu palabra, siga creciendo de manera tremenda y sobrenatural. Padre, sigue atrayendo personas nuevas a la iglesia con el deseo de aprender y conocerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Ahora toca tus ojos ahí, yo bendigo tu mirada espiritual, para que cuando tienes un encuentro con la palabra del Señor, veas con los ojos de Jesús, veas con los ojos del Espíritu y utilices todo lo que Dios le ha dado al hombre para probar su corazón. Que utilice Dios el Talmud del humano para confrontarlo a través de ti en amor, en justicia y en equidad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro que cada uno de los que están presentes esta tarde empiecen a recibir su primer pergamino en su espíritu, como un pergamino de revelación, con un pergamino de enseñanza, que empiezan a recibir nuevas estrategias de enseñanza y que tú, Dios, los habilitas para la enseñanza y la predicación en el nombre de Jesús. No sabrán cómo, no sabrán dónde, pero tú, Señor, les darás la palabra que inclusive revelará lo más secreto del corazón del hombre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, sé que esta palabra fue un poco profunda y como te lo dije la vez anterior, vuélvela a escuchar y vuélvela a escuchar. Haz anotaciones, a lo mejor se te pasaron cosas, pero si lo vuelves a escuchar, te aseguro que vas a aprender cosas nuevas. Amén. Amén. Vamos a abrir un tiempo de preguntas. ¿Hay preguntas en este momento? Levanta tu mano. Si hay preguntas, recuerda que es la escuela de revelación del Espíritu Santo. Entonces estamos en una escuela de revelación. ¿Quién tiene alguna pregunta en esta tarde? ¿Ok? Me gozo de que no haya preguntas porque significa que todo quedó más claro que el agua. Ok. La hermana Sonia, adelante, hermana Sonia. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, pastor. Bueno, este Talmud es un libro histórico, pero ¿para qué en sí, para qué se utiliza? Bueno, lo utilizan los rabinos como historias y leyendas
y lo utilizan como un libro que les ayuda a alinear al pueblo de Israel. Sobre todo está en posesión de los rabínicos, ¿ok? Es un libro teológico y entre el Talmud hay otros libros también. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos acerca de esto? Porque recordemos que la teología judía nos abre brechas para entendimientos más claros del por qué comportamientos de ellos hacia el Mesías. ¿Me estoy explicando? Porque Sí, ellos siguen esperando la llegada del Mesías cuando el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Entonces ellos así están es. llenos de libros teológicos como el Talmud. Pues nosotros tenemos que conocer su teología porque recuerda que Jesús era judío y que Jesús vivió en el pueblo de Israel. Amén. Pero aún Amén. Jesús reconoció la existencia de este libro teológico y lo utilizó para confrontarlos a ellos. ¿Por qué? Porque los Ok. rabinos son personas muy sabias, teológicas, inclusive cuando ellos leen la Biblia y escuchan predicar a una persona, ellos dicen esto, dicen, no, dice, es que ustedes no están entendiendo lo que viene de la traducción del hebreo al castellano. Ajá. Entonces, hoy está habiendo mucha revelación en cuanto a la traducción al hebreo. Entonces, todo se deriva a todo lo que ellos saben. Y este es solamente es un libro que hay, pero hay muchos otros libros que ellos tienen. Amén. Ok. Gracias, No sé pastor. si me expliqué, hermana Sonia. Sí, sí, sí. Es que yo en realidad nunca había escuchado esto del Talmud, es la primera vez. Y pero pues es muy bueno saber, ¿verdad? Que hay libros que ellos mismos crearon, ellos mismos hicieron, ¿verdad? Como usted dijo, un libro histórico y geográfico, ¿verdad? De hecho, ahorita los judíos mesiánicos, siguen utilizando estos libros históricos. Los judíos que reconocen que Jesucristo es el Mesías siguen estudiando todos estos libros y estos libros vamos a ver lo que los llevan y los direccionan al porqué, al tal comportamiento de los judíos ortodoxos, ¿verdad? Entonces, son comprensiones muy profundas, ¿verdad? Son teologías y teorías muy profundas que si las encaramos con la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mostrar el por qué, para qué. Algunas de las parábolas en los evangelios, ¿verdad? Las podemos interpretar de manera clara como este evangelio de Juan capítulo 9, de cuando Jesús escupió la tierra. No sabíamos el por qué Jesús lo había hecho, pero Ajá. ahora que leemos esta historia, ahora entendemos por qué Jesús lo hizo, ¿verdad? Tiene comprensión, sí. Hay comprensión. Sí. Entonces ellos no seguían por la Biblia como nosotros los cristianos, Ellos siguen la Torá. la La Torá. Torá, La Torá son el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio, Los 5 primeros libros que son la ley de Moisés. la ley de Moisés, sí. Aceptan los libros proféticos de Isaías, Jeremías, pero ellos viven bajo la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Ajá. Porque ellos dicen que Moisés escuchaba a Dios. Por eso Sí. aquí en el Juan capítulo 9 le refutan a Jesús o al ciego, perdón, y le dicen, nosotros obedecemos a Moisés porque él oyó a Dios, pero a este no lo conocemos. Se están hablando de Jesús. Entonces, ¿qué te Sí. está diciendo? Que su ley, su Torá, está basada en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Números, Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Okay? Entonces el Nuevo Testamento no tiene para ellos gran significado. No tiene validez para ellos hasta que Jesús los toca y Se tienen una revela. revelación. Sí. ¿Sí? Es cuando se convierten en judíos mesiánicos. ¿Verdad? Pues igual que para todos nosotros, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que antes la Biblia, pues
Nada más era un libro ahí sagrado guardado en un escritorio o de adorno, pero no lo leíamos hasta que venimos y nos convertimos al Señor. El Señor toca nuestras vidas y empezamos a tener esa hambre por saber de Él y Claro. conocer más de Él. Ok, gracias, pastor. Amén, hermana Sonia, Dios la bendiga. Gracias por su pregunta, porque las preguntas nos traen revelación a todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Felicito las preguntas, ¿saben por qué? Porque las preguntas te vuelven más sabio, ¿ok? Cuando encontraron a Jesús haciendo preguntas, no es porque Jesús no sabía, sino porque las preguntas te vuelven más sabio, ¿ok? Entonces, si tienes una pregunta, adelante. Van a mitigar muchas dudas y vamos a intentar salir de esa duda juntos. Amén. Pastor, Dígame, hermana. soy Mari. Usted nos lo recomienda a nosotros como para estudiar y profundizarnos más sobre todo lo del Talmud. Mire, básicamente esto lo podemos ver cuando estamos estudiando aquí en predicación, ¿verdad? Okay. Y poco a poco lo vamos a ir viendo. No es para que te agarres leyendo, ¿verdad? Y leyendo y que puedas entrar en un estado de confusión. Es importante encarar estas teologías con la Biblia, ¿sí? Muy bien. Es importante encararlos con las escrituras y aprender a hacerlo, porque si no lo aprendemos a hacer, ¿verdad? Estos libros pueden traer inclusive pues a más dudas. ¿Estoy explicando? Muy bien, sí. Es importante que alguien, como el día de hoy, su servidor les está enseñando, que alguien que se está capacitando y estudiando en esto, no lo vacíe para que lleguemos a una total y clara comprensión sin ningún desbordamiento. ¿Ok? Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Como dicen por ahí, lo haremos pacientemente y a su debido tiempo. Amén. Sí. Amén. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, les felicito. Gloria a Dios a todos los que están aquí presentes. No crean, yo también me siento bendecido al estudiar y profundizar las escrituras. Verdad que a mí me encanta estudiar la palabra del Señor. Me encanta. De hecho, la otra vez escuchaba que le hacían una serie de preguntas a Benny Hinn y le decían en inglés, le decían a Benny Hinn, Pastor Benny, ¿cuál es tu manera de orar y de buscar a Dios? Y Benny Hinn les decía esto: ahorita, como estoy profundizando mi intimidad con Dios, es que me la paso leyendo la Biblia. Dice, me la paso leyendo las escrituras. Entonces, el leer la palabra del Señor y aprender más y más de su palabra me está guiando a una intimidad profunda con el Espíritu Santo. ¿Eh? El día de hoy, con este tipo de predicaciones como las anteriores, estamos teniendo intimidad con Dios. Porque el que tiene intimidad con la palabra del Señor demuestra que quiere agradar a Dios. Entonces, esto es intimidad con Dios. El dejar de hacer lo que estás haciendo, inclusive el mantenerte atento a este tipo de palabras, es una intimidad con Dios. Es conocimiento del divino para tu vida. Entonces, es importante que lo tomemos con toda la seriedad y el anhelo de nuestra vida. Vamos a terminar esta reunión orando. Y les felicito a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes. Ya terminamos con esta oración y me gozo el saber que en tu corazón hay hambre por la palabra de Dios. Amén. Recuerda, el hambre por la palabra de Dios traerá las más grandes manifestaciones del Espíritu de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan,
Dice, ¿a quién me manifestaré? Al que guarda mis mandamientos y los obedece. Yo quiero una mayor manifestación del Espíritu Santo en mi vida, pero quiero que Dios vea que yo estoy adorando su palabra, amando su palabra y atesorándola en todo momento. Oremos en este momento. Padre, te doy gracias por esta hermosa palabra. Y que hay momentos que estamos como este ciego, Señor. Que a lo mejor pensamos que ya vemos, como los fariseos y los escribas. Pensamos que ya lo sabemos todo y que ya nadie tiene nada que enseñarnos. Señor, perdónanos por esa actitud. Hoy, Dios, caminamos como este ciego, en el cual tú le untaste tu saliva, hecha lodo en sus ojos, y se postró ante el estanque del Siloé, y se remojó el lodo. Y ahí es donde comenzó a ver en realidad esta gran revelación de que tú eras el Cristo, el Hijo de Dios. Enséñanos, Señor. Hoy vamos al estanque de Siloé con sencillez de corazón, con el deseo de que nos guíes, con el deseo de aprender. No creemos que ya lo sabemos todo. Tú eres el que hace las cosas mejor que cualquiera. Te damos gracias en esta preciosa tarde y bendecimos tu nombre, tu morada. Honroso sea tu nombre, majestuoso, digno de ser alabado y adorado. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Amén. hemos acabado. Amén. ¿Contentos? Sí, pastor, sí, claro Amén. que sí. Amén. Amén, amén. 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 Dios le bendiga. A ver, hermana Diana, tiene algo que decir. A ver, díganos. Amén, pastor, pues estamos contentas porque yo sé que todas estas enseñanzas son muy importantes y son base de sujeción y disciplina también a la misma vez en cuanto al liderazgo y lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual es una base. Y pues yo sé que todo esto nos edifica, no nada más a nosotros como líderes, sino también a toda la congregación y también incluso y principalmente pues en los hogares donde tenemos que aplicar todas estas enseñanzas y me gozo porque pues aprendemos cada día, aprendemos de todas las enseñanzas que nos da y le doy gracias a Dios por usar su vida para edificar y regar la vida de nosotros como alumnos. Amén. Bendiciones. Gracias, hermana Diana. Gracias. Wow, qué tremendo. Pues me gozo. Pues ya vamos a estar despedidos. Vayan a pasar tiempo con su familia, cada uno de ustedes. Y nos vemos el lunes. Recuerden, de aquí al lunes ya vamos a tener tarea el último capítulo de La trampa de Satanás. ¿Se han gozado con estos videos? Sí, pastor, son muy Eso. edificantes. Amén, amén. Muy edificantes, ¿verdad? Me sorprende un testimonio que da John Bevere en la lección 5. Yo ya las escuché todas, pero la lección 5, donde llega con un pastor que le está congregando una iglesia y que literalmente el pastor de esa iglesia le hizo un daño muy feo en el que se llevó a su esposa y tiempo después, ¿verdad? Tiempo después, este hombre y la ex esposa de este pastor le pidieron congregarse con él. O sea, él tuvo que aprender a perdonar un acto como esos. Qué tremendo. A mí me sorprende, ¿verdad? Que el perdón no tiene niveles, ¿verdad? El perdón no tiene niveles. Cuando yo escuché ese testimonio, dije, wow, la verdad, a veces nos quejamos por cosas sencillas, pero cuando
pasan cosas así, ¿verdad? Y escuchamos testimonios así, y decimos, wow, qué reacción tan humilde y tan sencilla de esa persona. Y bueno, me recuerda también la historia de Ávila, de cuando su hija fue asesinada por su yerno y la despedazó, y al hombre lo mandaron a la cárcel, y tiempo después el Espíritu Santo le habló a Ávila y le dijo, ve y predícale y háblale de mi amor. Oye, acababa de asesinar a su hija y la había hecho pedazos, y ahora él fue enviado a predicarle al asesino de su hija. ¡Qué perdón tan tremendo! El perdón no tiene límites. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque una de las trampas de Satanás es hacernos caer en el rencor y en el resentimiento. ¿Verdad? Que cuando escuchamos estos testimonios, la verdad nos damos cuenta que no hemos vivido esas experiencias, gracias al Señor. Pero que Dios ha puesto personas como estas para enseñarnos que el perdón no es imposible. Simplemente hay que saberlo dar y ceder con un corazón humilde. Y no le vamos a dar lugar a Satanás. Y bueno, les aviso, de aquí al lunes, dense el tiempo. Mañana concéntrense en su iglesia, en congregarse, en tener su reunión, ¿verdad? Y después de ahí ya concéntrate en hacer el resumen del 6º capítulo, ¿ok? Después del domingo. Y de ahí vamos a empezar a ver otros videos sumamente poderosos con el mismo autor, John Bevere, y es lo que Dios nos está guiando a hacer. Y gracias a Dios por este tipo de maestros que dan este tipo de videos con esta, pues ahora sí que con esta gracia, con este amor, con el propósito de que el pueblo de Dios crezca. Amén. Entonces, estamos despedidos. Dios les bendiga. Les amo y nos vemos. Dios los bendiga en sus reuniones. Dios los bendiga en sus congregaciones y que Dios profetice a través de sus bocas en el nombre de Jesús. Amén. Dios los Amén, bendiga. pastor. Bendiciones. Bendiga, pastor. Amén.